Bueno, hola chicos y chicas, espero que anden bien. Y bueno, este va a ser un video de la clase de mieloma múltiple, que quedaba pendiente subir el video. Bueno, les quería contar un poco de qué se trata esta patología, que es una patología que se engloba dentro de las gamapatías monoclonales, ¿sí? Las gamapatías monoclonales representan un grupo de patologías que están caracterizadas por una proliferación de un clon de células plasmáticas que tiene la capacidad de producir una inmunoglobulina o un fragmento de ella. Puede ser que la inmunoglobulina no esté completa, porque es anormal, digamos, ¿no? Y la proteína, esta producida, puede detectarse en sangre y o en orina en forma de una banda de carácter homogéneo, ¿sí? Como componente monoclonal en un proteinograma electroforético, ¿sí? Un estudio emblemático para esta patología es el proteinograma electroforético o la electroforesis de proteínas séricas, ¿sí? Es las formas de llamarlo. ¿Qué pasa en general cuando en la respuesta inmune hay una respuesta policlonal, ¿sí? Y nosotros la miramos cómo es la respuesta de las células B, ¿no? De los plasmocitos en un proteinograma? Bueno, vamos a ver una hipergamaglobulinemia, ¿sí? Cuando hay una síntesis de los anticuerpos, ¿sí? Que son las gamaglobulinas. Eh, Cuando hay un aumento policlonal de inmunoglobulinas que migran en la fracción gamma de un proteinograma electroforético, ¿sí? Ya vamos a ver la forma que adquiere cuando uno ve en el proteinograma que es una respuesta policlonal, ¿sí? Que se puede dar en enfermedades hepáticas, de tejido conectivo, infecciones crónicas. Una respuesta oligoclonal es una hipergamaglobulinemia, ¿sí? Hay un aumento de las gamaglobulinas, pero por activación de un número reducido de plasmocitos de pequeños clones, ¿sí? En inmunodeficiencias temporarias, en infecciones, en hepatitis crónicas, en distintas patologías puede verse una respuesta oligoclonal. Y una respuesta monoclonal, que acá este tipo de respuestas van a dar las gamapatías monoclonales, ¿sí? Em, Se ve una proliferación de un solo clon de células plasmáticas que va a secretar un único tipo de inmunoglobulina, ¿sí? De la respuesta inmune ustedes saben que frente a un antígeno o un patógeno se va a activar una respuesta celular de células T y una respuesta humoral de células B, plasmocitos, que van a secretar anticuerpos, ¿sí? Y las respuestas son policlonales, ¿sí? Una respuesta normal. Bueno, una respuesta monoclonal es una proliferación de un clon de células plasmáticas que es neoplásico, ¿sí? Que, y que, digamos, va a secretar una única eh, proteína, eh, una única inmunoglobulina que va a ser defectuosa en general eh, y que va a ser la preponderante en el proteinograma. Las gamapatías monoclonales, como la más importante que vamos a ver en esta clase, es el mieloma múltiple y sus variantes. La gamapatía monoclonal de significado incierto, o MGUS, de las siglas en inglés. Esas van a ser las que más atención le vamos a prestar en este curso básico de hematología. Después hay otras como la macroglobulinemia de Waldenström, la amiloidosis, otras enfermedades linfoproliferativas como los linfomas o eh, una LLC. Uno puede encontrar en un proteinograma una gamapatía monoclonal también. Bueno, otras enfermedades las vemos un poco más profundizadas en el curso superior que hacemos de hematología. ¿Cómo son estos patrones en la electroforesis de proteínas séricas? Em, bueno, una respuesta normal, digamos, perdón, un proteinograma normal, ¿sí? Lo vamos a ver en la corrida electroforética. Lo que vamos a ver es que si uno, tienen que ver que la siembra se hace en este lado, ¿sí? Acá va a estar la siembra, y esto es luego de que las proteínas migraron en un campo eléctrico,
¿sí? Que es el fundamento de la electroforesis, vamos a ver que la albúmina es la que más migra, ¿sí? Y la que en general está en mayor proporción, en un proteinograma normal. Y después vamos a ver distintas zonas que la vamos a nombrar zona alfa, alfa 1, alfa 2, zona beta y zona gamma, según la velocidad de migración en el proteinograma, ¿sí? Dentro de cada banda va a haber un montón de proteínas que tenemos en nuestro suero. La muestra para hacer un proteinograma, para ver las proteínas séricas, es suero, ¿sí? Y tenemos muchas proteínas en nuestro suero que van a migrar en distintos lugares y van a estar dentro de estas bandas, ¿sí? Dentro de la zona gamma van a estar las inmunoglobulinas, ¿sí? Las gamma globulinas. Ahí van a estar los anticuerpos. Entonces, ven que es una banda normal que es ancha, difusa, ¿sí? En una respuesta policlonal frente a una infección, por ejemplo, hay un aumento de la zona gamma, ven que está mucho más marcada que esta, pero es un aumento policlonal, ven que toda la banda a lo largo de su ancho está aumentada, ¿sí? Este gráfico que vemos acá es como digamos, cómo se ve en el revelado de este proteinograma, eh, de manera de histograma, ¿sí? En la densitometría de estas bandas. Entonces ven que se hace una curva más alta, pero ancha. Y en una respuesta monoclonal, uno puede localizar en el proteinograma una banda homogénea, ¿sí? Y que esto es de probable naturaleza monoclonal, y cuando vemos en la densitometría es una banda que es un pico largo y que está enfocado en una zona de toda la zona gamma, y en general también se acompaña de que el resto de la zona gamma está disminuida, o sea, las gamma globulinas de este paciente en general son todas estas patológicas que provienen de un clon. Me faltó... ahí está. Bueno, entonces, con esa introducción, sabemos que el mieloma múltiple es una gamapatía monoclonal, eso lo tienen que tener claro. Es una proliferación neoplástica de un clon de células plasmáticas que produce una inmunoglobulina de carácter monoclonal. O sea que la célula, el tipo de célula patológica de esta enfermedad es una célula muy madura. La célula plasmática es el último estadio de la maduración de la ontogenia B, ¿sí? Desde un linfocito, desde un linfoblasto B, ¿sí? Desde los precursores B, pasando por linfocito, que hace todo lo que involucra en la ontogenia B, que pasa por el ganglio, eh, todo eso, y luego se desarrolla la célula plasmática como último estadio. Esa es la célula patológica de esta enfermedad. Constituye el 1% de todas las neoplasias en general y el 10% de las hemopatías malignas. O sea, de la oncohematología corresponde al 10% de las enfermedades, los mielomas. Las causas no están bien establecidas, se evalúan factores diversos, ¿sí? Como en muchas de estas enfermedades. Seguimos con las generalidades, afecta de 3 a 4 personas cada 100.000 habitantes por año. La mediana edad diagnóstica es de 65 años. En general es una enfermedad que se da en los adultos grandes, ¿sí? Y solo el 15% tiene menos de 50 años. Pero ese valor hay que tenerlo en cuenta, porque no es despreciable que un 15% tenga menos de 50 años. Hay pacientes jóvenes, ¿sí? Lo que pasa es que la gran mayoría está en el promedio, que es de 65. Entonces, como generalidad, esta proliferación plasmocelular, o sea, de células plasmáticas, da lugar a una destrucción esquelética, ¿sí? Como parte de la fisiopatología. Se da osteoporosis y u osteólisis, hipercalcemia, anemia y a veces plasmocitomas extramedulares.
¿sí? El exceso de producción de esta proteína monoclonal puede conducir a insuficiencia renal, también a infecciones bacterianas o síndromes de hiperviscosidad. De la patofisiología, se postula que todos los mielomas múltiples provienen de un estadio previo de gamapatía monoclonal de significado incierto. La gamapatía monoclonal de significado incierto se define como, después lo vamos a ver, pero cuando lo único que se detecta es una banda monoclonal en el proteinograma, ¿sí? Pero el paciente no tiene sintomatología ni tiene aumentada la cantidad de células plasmáticas en su médula ósea. Entonces, eh, solo lo que se ve es eso, y se postula que es un estadio previo a desarrollar un mieloma. Muchas veces pasa mucho tiempo hasta que esto suceda, pueden llegar a pasar 3, 4, 5, 10 años, pero en general es algo que ocurre, ¿sí? Y hay un estadio intermedio que es el de smoldering mieloma en inglés o mieloma quiescente, eh, que, digamos, es, o sea, se detecta la gamapatía monoclonal, ¿sí? En un proteinograma y en un rango de mieloma ya hay una alta cantidad de proteínas y hay un alto porcentaje de células plasmáticas en la médula ósea también, pero el paciente aún no tiene síntomas, ¿sí? Pero es un estadio que ya se sabe que el desarrollo a mieloma va a transcurrir en un lapso mucho más corto de tiempo que cuando el paciente estaba en MUS, ¿sí? En general, los rearreglos cromosómicos que se encuentran en los mielomas tienen que ver con el gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas, ¿sí? Es típico de encontrar eso. En la patofisiología intervienen la interleuquina 6, ¿sí? Como interleuquina inflamatoria que forma parte de de los mecanismos de destrucción ósea, ¿sí? Y de un entorno inflamatorio que se genera en las células plasmáticas de la médula ósea. Hay otras citoquinas que están implicadas. Y las lesiones óseas derivan también de la secreción de moléculas que estimulan a los osteoclastos e inhiben a los osteoblastos, ¿sí? Las características de la célula plasmática. Bueno, la célula plasmática del mieloma varía su morfología desde formas maduras indistinguibles de las células plasmáticas normales hasta formas más inmaduras, plasmablásticas, las podemos llamar también, y pleomórficas, o sea, puede adquirir distintas morfologías patológicas, ¿sí? Se ve en una biopsia de médula diferente disposición del entorno, además del incremento de la cantidad de células plasmáticas. Fíjense que en una médula ósea normal la cantidad de células plasmáticas es menor a 1%, un 1% más o menos. Entonces cuando uno ve un extendido coloreado con Megrun-Walchienza, encuentra muy poquitas células plasmáticas cada ciertos campos, ¿sí? Cuando uno ve esto ya, que hay varias juntas en un mismo campo, uno se da cuenta que están aumentadas. Estas células plasmáticas también tienen una morfología que se ven estas vacuolas, ¿sí? Eh, Dentro del citoplasma de estas células plasmáticas. La célula plasmática en la médula ósea tiene una forma así parecida a un huevo frito, por ejemplo, con un núcleo excéntrico, maduro, ¿sí? Y con mucho citoplasma, y en general es un citoplasma basófilo, ¿sí? Bien basófilo. Estas son células plasmáticas en sangre periférica que en sangre periférica tienen una morfología ya más parecida a un linfocito, el citoplasma no es tan grande, entonces se puede confundir con linfocitos activados, por ejemplo. Es raro encontrarlas en células plasmáticas en sangre periférica, en donde uno las tiene que ir a buscar para hacer el diagnóstico, es en la médula ósea, es el lugar en donde las células plasmáticas anidan para la síntesis de anticuerpos, ¿sí?
Cuando ya se detectan en sangre periférica, quiere decir que, y en un alto número, tal vez ese mieloma se haya leucemizado. Acá también hay otra foto de hay un Waldensia de médula ósea, y ven qué cantidad aumentada de células plasmáticas que hay. Esto no es normal, ¿sí? Es un número aumentado. Acá hay una, otra, otra. Esta es una morfología más plasmablástica, esto que yo les decía. El núcleo acá tiene más aspecto de inmaduro, se le pueden ver nucleolos, ¿sí? Pero son células plasmáticas. También uno la puede describir, es importante la citometría de flujo para estas enfermedades. Entonces uno puede describir el inmunofenotipo de la célula plasmática, ¿sí? Que la célula plasmática patológica tiene un inmunofenotipo en general distinto a lo que es la célula plasmática normal. El CD138 y el 38 son muy específicos para detectar la célula plasmática y poder ubicarlas en la citometría de flujo. Y en general la célula plasmática patológica pierde el CD19, que es un marcador típico de línea B. En general lo pierden, a veces adquiere el CD56 como marcador aberrante, ¿sí? En comparación con un inmunofenotipo normal que el 19 lo mantienen las células plasmáticas todavía, y el CD56 no da. También hay otros marcadores importantes que se tienen que hacer, pero yo les pongo un resumen nomás. Además, uno por la citometría de flujo puede poner en evidencia que las células plasmáticas que uno está detectando son clonales, ¿sí? Porque expresan una única cadena liviana de inmunoglobulinas en su citoplasma, en este caso. La célula plasmática no va a tener el receptor de célula B, o sea, la inmunoglobulina en la superficie, sino que va a ser una célula que está destinada a sintetizar anticuerpos. Entonces las inmunoglobulinas uno la tiene que ir a detectar dentro de la célula, en el citoplasma. También va a ser importante detectar las anomalías citogenéticas por técnicas de citogenética o de FISH, de citogenética molecular, porque van a ser importantes para la definición del mieloma y para su pronóstico. ¿Sí? Hay traslocaciones que son pronósticas para esta patología y que hay que detectarlas. En general está involucrado el cromosoma 14. ¿Sí? Manifestaciones clínicas y estudios de laboratorio presenta como manifestaciones clínicas típicas las manifestaciones esqueléticas con dolor, posibles fracturas y deformidades, ¿sí? Según como esas lesiones líticas, cuánto hayan comprometido a ese hueso en el paciente. Hay estos signos radiológicos. Puede haber manifestaciones neurológicas, disfunción renal con proteinuria de Bence-Jones. La proteinuria de Bence-Jones son las cadenas livianas de inmunoglobulinas que se detectan en orina. Eso es proteinuria de Bence-Jones. Puede estar la creatinina elevada por daño renal, ¿sí? Y anomalías metabólicas como hipercalcemia por esa resorción ósea que se provoca. Acá hay una imagen de una radiografía con que se ven claramente estas lesiones líticas. En sangre periférica uno se tiene que encontrar en general con un mieloma, algo característico es la anemia. En el 60 u 80% de los pacientes se da, en general es normocítica o macrocítica con reticulocitos. Los leucocitos y plaquetas en general están normales, salvo que la enfermedad sea un estadio muy avanzado. La eritrosedimentación es característico que esté muy elevada, mayor a 100 milímetros. Esto era un marcador importante antes de la llegada de muchos métodos más modernos, la eritro tan alta, ¿sí? Ahora es más algo anecdótico. Bueno, puede haber una alteración del el funcionalismo plaquetario con aumento del tiempo de sangría. Eso depende del grado de la enfermedad. Esto es típico que nosotros vemos en un frotis de sangre periférica en un paciente con una banda monoclonal.
este fenómeno de Rouleau, ¿sí? Que se ven los glóbulos rojos como pilas de monedas, ¿sí? Para tener en cuenta, importante. Las alteraciones proteicas. Se da hiperproteinemia en un 80% de los casos, o sea, uno cuando dosa las proteínas totales del suero de un paciente ve que están aumentadas en general, hiperproteinemia. Y cuando se realiza el proteinograma electroforético, se detecta una banda homogénea en el proteinograma, ¿sí? Que en general es en zona gamma, donde están la mayoría de los anticuerpos, pero a veces la banda es un poco más rápida y llega a zona beta, ¿sí? El tipo de la inmunoglobulina aumentada y su naturaleza monoclonal se confirma por inmunoelectroforesis o inmunofijación, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso. Las alteraciones proteicas, seguimos, ¿sí? La cuantificación sérica de las inmunoglobulinas y las cadenas livianas libres se hace por inmunodifusión radial o nefelometría, ¿sí? También hay que dosarla. En el 50% de los enfermos se detecta proteinuria de Bence-Jones. Hay que realizar un proteinograma e inmunofijación en orina. De esta manera se pone en evidencia que hay proteinuria de Bence-Jones, ¿sí? Se hace proteinograma e inmunofijación en orina, igual que en sangre, nada más que en orina muchas veces hay que concentrar la muestra porque la cantidad de proteína que suele pasar es mucho menor que la que se detecta en sangre, ¿sí? Y bueno, hay alteración de los marcadores de funcionalismo renal cuando hay daño orgánico por hipercalcemia o por depósito de las cadenas livianas en el riñón, ¿sí? Ahí vamos a ver marcadores de compromiso renal, ¿sí? Como el aumento de la creatinina, de la urea. Esto es una densitometría, ¿sí? De un proteinograma electroforético, como uno lo ve en un gráfico tipo histograma. El patrón típico de las electroforesis es este, de una electroforesis de proteínas séricas con la albúmina, la zona alfa 1, alfa 2, beta, que según la resolución de el soporte que usemos para la electroforesis, vamos a ver una banda beta o dos, beta 1 y beta 2, la zona gamma. Esto está bueno que también lo miren de la guía de trabajos prácticos, porque nosotros tenemos un trabajo práctico que es de proteinograma, ¿sí? Y un patrón anormal de un paciente con mieloma con un pico monoclonal en zona gamma, ¿sí? Como hay un aumento eh, bien homogéneo, ¿sí? Un pico bien enfocado. Esto es una inmunofijación, luego del proteinograma hay que confirmar la naturaleza de esa banda, ¿sí? La inmunofijación lo que hace es que eh, se realiza una corrida electroforética también, pero se revela con anticuerpos anti-cadena pesada y anti-cadena liviana de inmunoglobulina, ¿sí? Entonces yo voy a tener las calles de un proteinograma que en este caso acá tiene la banda homogénea, ¿sí? Como lo veíamos en el proteinograma común. Acá lo vemos mejor, este es el proteinograma normal, sin revelado, la albúmina, zonas alfa, beta y gamma con la banda, y después las mismas corridas en distintas calles, ¿no? La misma muestra de suero. Nada más que en estas otras calles yo hago un revelado con anticuerpos anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-kappa y anti-lambda, ¿sí? En cada calle. Entonces acá uno ve que la banda monoclonal era a IgG, o sea, cadena gamma, ¿sí? De cadena pesada, y la cadena kappa liviana. ¿Sí? Entonces esto es una IgG kappa. Así hay que interpretar una inmunofijación. Y en orina, que también el proteinograma de la orina, uno ve que hay una banda proteica sola, en general no hay proteínas en orina, salvo muy, muy poquito de secreción, pero no debería haber. Pero acá este paciente tiene una secreción, ¿sí? Y uno ve que es a cadena kappa, es solo cadena liviana, estas proteínas, y es kappa, ¿sí? De este mismo paciente. Seguimos con los estudios diagnósticos. Hay que hacer una
historia clínica muy importante y exploración física. Los estudios de imágenes son muy importantes en esta patología. Todo lo que es los estudios de laboratorio, ¿sí? Para detectar todo, para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad y tener todos los requisitos, ¿sí? Y todo el estudio de las proteínas séricas y en orina. También es muy importante la punción aspiración de médula ósea, ¿sí? Entonces, eso va a ir una porción al médico patólogo para la biopsia de médula ósea, y la aspiración de la punción de médula ósea va a haber que mirarle la morfología para ver el porcentaje bien de células plasmáticas en el medulograma, y va a ir una muestra citogenética del laboratorio para las anomalías diagnósticas y pronósticas, y una muestra a citometría de flujo para caracterizar a esas células plasmáticas clonales. También hay marcadores inmunológicos de pronóstico. Y lo que va a ser muy importante luego del diagnóstico en otras punciones de médula, luego de que el paciente es tratado, también se manda a citometría de flujo para la detección de enfermedad mínima residual. Como es una técnica muy sensible, si uno encontrara algún plasmocito en millones de células que uno puede analizar en una muestra de médula ósea, bueno, uno puede dar un resultado de que la enfermedad se sigue detectando. Estos son los criterios diagnósticos de la OMS, de los más recientes. Hay algunas variantes que se han incorporado, pero son muy de detalle en las guías de la Sociedad Argentina de Hematología. Pero para definir un mieloma múltiple, ¿qué se necesita? La proteína M en suero u en orina, ¿sí? O sea, el componente monoclonal, las células plasmáticas clonales en médula ósea, o la detección de un plasmocitoma. Un plasmocitoma es cuando se detecta un lugar en la médula ósea o en otros órganos que hay un tumor de células plasmáticas, ¿sí? En cambio, un mieloma múltiple las células plasmáticas están difusas en esa médula ósea, en toda la médula ósea se pueden encontrar, ¿sí? Esa es la diferencia entre plasmocitoma y mieloma múltiple. Y el compromiso de tejidos u órganos relacionados a la enfermedad, ¿sí? Hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, lesiones óseas, ¿sí? Estos síntomas, por favor, son los síntomas típicos, son claves para definir lo que es un mieloma múltiple, hay que saberlo, ¿sí? Esto es para definir el mieloma múltiple, clave. Después, el mieloma sintomático o smoldering, la proteína monoclonal en niveles de mieloma, y 10% o más de células plasmáticas en médula ósea, pero aún no hay síntomas ni signos de daño orgánico, ¿sí? Y la MGUS, o la gamapatía monoclonal de significado incierto, cuando la proteína monoclonal que se detecta, pero en un rango muy menor de lo que se detecta en los mielomas, muy poquito, menor a 10% de células plasmáticas en médula ósea y sin daño orgánico ni síntomas. Los distintos mielomas, según el tipo inmunológico, porque esa proteína monoclonal que se detecta puede tener diversa naturaleza, puede ser a tipo IgG, a IgA, como les decía, también puede ser incompleta ese componente monoclonal y puede ser solo a cadenas livianas. Esos son los mielomas de cadenas livianas, ¿sí? Que corresponden a un 15% de los mielomas en general. Hay AIGD, ¿sí? Que son más raros, biclonales, o sea, dos clones patológicos. Hay mielomas que son no secretores, o sea que no se detecta ninguna anomalía proteica en el proteinograma, ¿sí? En general, bueno, sí se detectan los síntomas, se ven todo lo que es imágenes, ¿sí? De las lesiones, pero no hay una secreción de una inmunoglobulina detectable, ¿sí? En general se ha descrito que hay un poquito mínimo, pero que no se logra detectar. Y mielomas AIgM, que son muchísimos más raros, ¿sí? En general, cuando la inmunoglobulina detectada es IgM,
En general se habla de otra patología que es la macroglobulinemia de Waldenström, que es una patología distinta, ¿sí? Se cataloga dentro de los linfomas. Y bueno, como ven, el más frecuente es a tipo IgG, ¿sí? Y luego a IgA como frecuencia de tipo inmunológico de mieloma. Pronóstico y tratamiento, ¿sí? La supervivencia de los pacientes con mieloma es muy diversa. Hay pacientes que se detecta con mucho daño orgánico y la enfermedad muy avanzada y la sobrevida va a ser menor. Y hay pacientes que tienen una sobrevida muy larga, ¿sí? Mayor a 10 años, ¿sí? Es muy variable. Y eso ha cambiado mucho en los últimos años. En general era una enfermedad bastante complicada a- eh, en las últimas décadas del siglo XX, pero luego, con el advenimiento de tratamientos cada vez mejores para esta enfermedad, la sobrevida ha ido, se ha aumentado mucho y la idea ahora es intentar cronificarla a la enfermedad lo más que se puede. Hay dos tipos de pacientes, en general los candidatos a trasplante, los más jóvenes, y los no candidatos, los muy mayores en general, porque la edad se ha ido extendiendo mucho más, ¿sí? Para poder realizar un trasplante. En general, el tratamiento es un o sea, primero la quimioterapia y luego se consolida con un autotrasplante, ¿sí? El trasplante halogénico es mucho más raro en esta patología. El tratamiento con la poliquimioterapia, hay un montón de fármacos como corticoides, inmunomoduladores, alquilantes, inhibidores del proteasoma, anticuerpos monoclonales, ¿sí? Se consolida, como les dije, esta terapia con el autotrasplante y luego hay que seguirlo, ¿sí? Luego de que se trata al paciente hay que seguirlo con el proteinograma, a ver si esa banda monoclonal se redujo o llegó a desaparecer, lo mismo con inmunofijación y con los estudios de enfermedad mínima residual como puede ser la citometría de flujo. La idea es alcanzar la remisión con el tratamiento, ¿sí? Si hubiera recaídas, bueno, se cambia la línea de tratamiento, se prueba con otros y así. Eh, bueno, espero que les haya quedado claro la patología, bien, presten atención a eso que yo remarco, ¿sí? Con colores. Eh, y bueno, está abierto el foro de oncohematología para poder preguntar sobre mieloma y sobre las otras enfermedades de este grupo. Nos vemos en un próximo video y estamos en contacto continuo, ¿sí?